titulares. Suspensión del juicio contra fiscal se conoció en fiscalización. Asamblea aprobó la reforma al Código de la Función Judicial. Califican trámite de juicio contra ex autoridades de la Judicatura. 2 capturados tras el hallazgo de un cadáver maniatado en Guayaquil. Manta y Portoviejo nuevamente escenarios de ataques armados. El 28 de mayo se reanudará juicio contra el expresidente Donald Trump. Y en los deportes, por decisión técnica, Pedro Ortiz no será convocado a la selección ecuatoriana. Saludos televidentes de Noticias Soromar. A 3 años de cárcel fue condenado el ex juez José Tamayo Arana, quien en 2020 le concedió la prelibertad al ex líder de los choneros, José Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien fue asesinado en Manabí. Tamayo fue encontrado culpable del delito de prevaricato. Empezamos. Actualidad nacional. Con 92 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas al Código de la Función Judicial, en el que se incluye el principio de publicidad, reglas para los concursos de oposición y méritos, convocatoria pública, jornadas legales de trabajo, inclusión del teletrabajo, traslados, prescripción y caducidad de la acción, facultades y deberes de las juezas y jueces, entre otros temas. Según el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, la normativa es la respuesta a las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual, en la que se incluye la creación de los juzgados especializados de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar para combatir estos delitos y que no queden en la impunidad. Asimismo, en medio de discrepancias, la Asamblea conformó la comisión multipartidista que tratará las reformas de la consulta popular. La comisión especial para tratar las reformas de la consulta popular fue conformada, pero en medio de discrepancias. En la creación de la mesa legislativa multipartidista, todos estuvieron de acuerdo. En donde surgió el problema fue en los nombres que deberían integrarlas. El socialcristiano Vicente Tayano propuso que la lista sea conformada por Carlos Vera, del socialcristianismo, Steven Ordóñez, del oficialismo, Lucía Pozo, independiente, Ingrid Salazar, del Movimiento Construye y Patricia Mendoza, de Revolución Ciudadana. Los nombres revelados la víspera fueron suplantados por otros. Ahora se viene otro tema, ya que les resta 45 días para analizar las reformas. Entonces, deberán los 5 integrantes ponerse de acuerdo desde cuándo empezar el trabajo. Ya alguno dijo que debería ser desde el miércoles, otro que después del feriado. Creo que no es imposible hacerlo. Los informes entiendo que ya están aquí en la Asamblea Nacional. Sugerirán el respaldo de la Unidad Técnica Legislativa, de los asesores, de los asambleístas que formen parte de la comisión y de una dedicación 24/7 pues a declararse en sesión permanente para poder. Creo que la siguiente semana, porque estamos con el tiempo en contra, yo creo que saliendo de la sesión de hoy día empezaremos a planificar y ya agendar, a poner fecha para la primera sesión que asumo será entre hoy o mañana. La Asamblea cerrará sus puertas, pero sí hay la autorización desde el CAL de poder trabajar virtualmente. En total son 5 los proyectos de ley reformatorios que incluyen cambios para el Código Orgánico Integral Penal y para la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Y la Comisión de Fiscalización calificó el trámite de juicio político contra exautoridades de la Judicatura. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunió la mañana de este martes para tratar 2 temas. 1. Conocer la resolución del CAL sobre la suspensión del trámite de juicio político contra la fiscal general Diana Salazar Méndez. Pero también para calificar la resolución de trámite de juicio político en contra de Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno, expresidente y exvocales del Consejo de la Judicatura. Pamela Aguirre, presidenta de la Mesa de Fiscalización, dijo que por intermedio de la Secretaría de su comisión se notificará al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores SNAI y a la ministra del Interior, Mónica Palencia, para que se proporcione todas las facilidades a los procesados de la interpelación.
Señores, ahora Wilman Terán es el más cuestionado, pero cuando él fue juez nacional y sentenció a Rafael Correa por influjo psíquico, ahí era el más aplaudido. ¡Cuánta doble moral! Ese juez está demostrando lo que siempre fue: una persona sin escrúpulos, sin conocimiento del derecho y que jamás garantizó la justicia para los ecuatorianos y ecuatorianas. El legislador de las filas de Construye, Jorge Peñafiel, es el proponente del juicio. Él dio más detalles de los argumentos que le motivó a impulsar el proceso. Las razones del juicio político evidentemente son el incumplimiento de funciones, la ligereza con la cual han manejado el Consejo de la Judicatura, la irresponsabilidad con la cual ellos tomaron decisiones para favorecer a la estructura criminal que funcionó en la justicia mientras ellos lideraron el Consejo de la Judicatura. Señalar que Wilman Terán, ex titular de la Judicatura, está preso por el caso Metástasis. Javier Muñoz también, acusado de obstrucción a la justicia. Maribel Barreno, en cambio, está procesada por tráfico de influencias. Si bien Terán, Barreno y Muñoz ya están fuera de la Judicatura, lo que Construye busca es su censura y prohibición de ejercer cargo público por los próximos 2 años. El proceso que inició en la Comisión de Fiscalización tomará entre 1 mes y 1 mes y medio. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Este 21 de mayo de 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura designó 10 jueces temporales para diferentes instancias en la provincia del Guayas. En un comunicado de la entidad se explica que de esas cifras, 7 son para la Corte Provincial de Justicia, 1 para los tribunales distritales de lo contencioso administrativo y 2 para los tribunales distritales de lo contencioso tributario. Esto se da tras declararse la necesidad extraordinaria y emergente en marzo pasado, en el marco de las investigaciones que la Fiscalía General del Estado levantó sobre supuestos casos de corrupción. Cambiamos de ámbito informativo. Un cadáver con signos de golpes y maniatado fue hallado en pleno centro de Guayaquil. Tras un allanamiento se detuvo a 2 sospechosos que estarían involucrados con el asesinato. Eran alrededor de las 6:30 de la mañana cuando dieron aviso del hallazgo de un cadáver a pocos metros del ingreso a la escuela Santa Luisa de Marillac. Padres que llegaban con sus hijos presenciaron el macabro hallazgo. A los pocos minutos, la policía llegó para proceder al levantamiento del cadáver, mientras habitantes de la zona comentaban con temor lo sucedido. Me dijeron que había un muerto, pero vine a ver si es el barrio, por ahí. Pero no lo veo. ¿Y en esta esquina quiénes habitan? Achero como siempre, pero la mayoría son chambas, que andan son en la calle. Agentes de la Policía Judicial revisaron imágenes de cámaras de seguridad y notaron que el cuerpo había sido trasladado al lugar y decidieron allanar un domicilio cercano en cuyo interior se detuvo a 2 sospechosos. Estamos en un proceso investigativo, ustedes entenderán de que este momento estamos en las indagaciones, nuestra Policía Judicial, DINASED, ya está tomando procedimiento y lógicamente que ya estamos y informaremos oportunamente los resultados que tenemos en base a este caso. El cadáver pertenecería a un ciudadano venezolano que, según dicen, se dedicaba a la chamba o recolección de materiales reciclables. Una riña entre conocidos del medio habría sido la motivación del fatal suceso. Cristian Arias, Noticias Oromar. A pesar de la presencia de militares en Puerto Viejo, provincia de Manabí, esta tarde se registró un nuevo crimen. Los detalles de este y otros hechos violentos en el siguiente resumen. Empezamos en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Un sujeto entró a un hotel y asesinó de varios disparos a un hombre que allí se encontraba. El ciudadano responde a los nombres de Wilson René Basurto Quirós, quien se desempeñaba como administrador de este centro de hospedaje. Varios individuos ingresan al hotel, realizan unas verificaciones, él trata de impedir el ingreso porque estaban buscando a una persona que se encontraba hospedada, justamente un miembro de un grupo delictivo organizado de aquí de Puerto Viejo, se encontraba hospedado en el lugar. Es una hipótesis que tenemos, que lo ingresaban directamente a victimar a este individuo,
quien al oponerse el ingreso le realizan varias detonaciones de arma de fuego a la persona que se finge como administrador del hotel. La policía informó que a una cuadra del lugar se detuvo a la persona por la que habían llegado los sicarios a este hotel. Se puede verificar que hay varios indicios balísticos de un arma 9 milímetros. Este hecho se da en la capital manabita a pesar de la presencia de militares desde la noche de este lunes 20 de mayo. Por otro lado, en Manta, no habían pasado ni 24 horas de una masacre registrada en una cancha ubicada en La Pradera, cuando este 21 de mayo, un hombre fue asesinado a tiros cerca de un taller mecánico de la misma Ciudadela. Han sido abordadas por parte de una motocicleta, de la cual se bajan los ocupantes y proceden a realizar varias detonaciones en contra de una de las personas. El hecho violento también dejó una persona herida. La víctima mortal del ataque fue identificada como Manuel Briones Macías, de 21 años, quien era conocido como La Polilla. En otro punto de la ciudad Puerto, un hombre fue baleado en el barrio Santa Lucía de la parroquia Loyalfaro. La víctima, identificada como Steven Madrid, fue trasladada a una casa de salud, donde horas después se confirmó su fallecimiento. Pasamos a la provincia de Esmeraldas, específicamente al cantón Río Verde. 3 jóvenes fueron acribillados a tiros por sujetos encapuchados y armados, que llegaron en una motocicleta hasta la vivienda donde se encontraban. Para finalizar, en Machala, provincia de El Oro, 5 sujetos quedaron grabados cuando ingresaron a un edificio para acribillar a 3 hombres. En medio de la desesperación, 2 personas se lanzaron por la ventana en un intento de escapar de la balacera. Uno de ellos cayó en la calzada y fue alcanzado por uno de los sicarios, quien le disparó sin piedad en la cabeza. En total se registraron 3 víctimas mortales y un herido. Mirly Macías, Noticias Surumar. Crisis de seguridad. Dentro de 90 días, a partir de la adjudicación del contrato, finalizará la construcción del primer retén ubicado en uno de los accesos a la cárcel de Turi, en Cuenca. El ganador de este proceso es el ingeniero Jimbo Quispe Freddy Mauricio. Freddy Mauricio Jimbo Quispe será el encargado de construir el primer retén en uno de los accesos a la cárcel de Turi, en Cuenca. La adjudicación se dio tras sorteo público realizado por el titular de la municipalidad. Es un retén de cerca de 60 metros cuadrados con tecnología y que afortunadamente ya el Ministerio del Interior, como yo lo había indicado antes, nos ha indicado que hay la voluntad política de que ahí esté Fuerzas Armadas, Policía y municipio. $77.800 es el presupuesto referencial para esta obra, que incluye la implementación tecnológica, cuyo plazo es de 60 días, sin mencionar los 30 días que tiene el contratista para legalizar la firma del contrato. Es decir, en 90 días debería estar funcionando el primer punto de control. Hay cámaras 360 grados para poder ver todo lo que son las personas que ingresan. El retén tiene un segundo piso donde va a estar toda la gente de seguridad, que va a ver los vehículos, un retén en temas de seguridad completo, que es el primero por donde van a acceder los vehículos al CRS. Sobre los otros 2 procesos de contratación se realizarían en los próximos días, sabiendo que el alcalde Cristian Zamora ofreció 3 retenes por un asunto de seguridad. Son diferentes contratistas, entran a la página del CERCOP y de ahí sale el sorteado adjudicatario que tiene que iniciar los trámites para la construcción de cada uno de los 3 retenes. Paralelamente, este martes 21 de mayo se efectuó el sorteo para la construcción del Parque Rieles de Monay por un valor referencial de $169.463. También se sorteó 12 contratos de fiscalización de obras de pavimentación rígida. Entre las fiscalizaciones, el retén y el nuevo parque es una inversión de cerca de $500,000 que estará ya en manos de contratistas. Es un paso adelante significativo en la lucha contra la corrupción y el favoritismo. Felicitarle por estas acciones que son bienvenidas para nuestro gremio. Es el tercer sorteo público durante la administración de Zamora, según el municipio. Por su parte, Esteban Torres, viceministro de Gobernabilidad, informó que en las próximas semanas se iniciará con la construcción de una de las cárceles de máxima seguridad. La situación de seguridad es muy cambiante y depende de varias circunstancias, y por eso evidenciamos, por ejemplo, provincias en donde decrecen las muertes violentas, otras en donde se incrementan. Dentro de las propias provincias hay un movimiento entre cantones, es decir,
Esto solo evidencia algo que lo dijimos desde el principio. Es una guerra complicada, difícil, en donde están todos los recursos y todos los esfuerzos de los ecuatorianos y en donde esperamos, más allá de que vemos una luz al final del túnel, y poco a poco saliendo del abismo de la inseguridad. Y otro tema importante que ya lo anunció el presidente es que existe en marcha ya, y eso lo verán ustedes en las próximas semanas, el inicio de una de las 2 cárceles de máxima seguridad que se habían anunciado. No ha sido fácil el proceso, pero eso también marcha. Y les contamos que un militar en servicio activo fue detenido luego de ser descubierto con 5 paquetes de droga debajo de su asiento mientras viajaba en un bus de la cooperativa Loja que circulaba por Napo. El hallazgo ocurrió mientras se llevaba a cabo un operativo en la ruta Chuchufindi-Guayaquil. El implicado es un cabo segundo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE, identificado como Byron Andrés NT. El militar, quien vestía ropa de civil, se encuentra detenido para las investigaciones, mientras que los casi 5 kilos de base de cocaína fueron incautados y trasladados hacia las oficinas de antinarcóticos. Asamblea Nacional. Volvemos a revisar temas legislativos. Este martes se hizo oficial la suspensión del juicio político a la fiscal del Estado, Diana Salazar. La decisión fue adoptada tras el anuncio de su embarazo. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa CAL sobre la suspensión del juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar. Con esto, este martes se dejó en espera el proceso que fue solicitado por el correísmo. En el informe leído, al inicio del tratamiento de ese punto, se detalló que las suspensiones deben durar hasta que las circunstancias que las motivaron sean superadas, tanto para mujeres con embarazo de alto riesgo como para personas con enfermedades catastróficas. Resuelve, artículo 1, suspender la sustanciación y tramitación de los juicios políticos presentados en contra de la señora Lady Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, por cuanto a la presente fecha y de conformidad con los certificados debidamente validados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se certifica el embarazo con alto riesgo para precautelar su salud integral y el interés superior del niño de conformidad a la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 12 y 29 de la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano. Artículo 2. Resolver que el Consejo de Administración Legislativa, previa aprobación, podrá reanudar la sustanciación y tramitación de las solicitudes de juicio político en contra de la señora Lady Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, una vez evidenciada que la situación de alto riesgo ha cesado. La presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, dijo que el juicio solamente está suspendido y no significa que haya sido archivado, añadiendo que el proceso se retomará cuando la fiscal salga bien de su parto. También solicitó que el secretario de la comisión, Jairo Jarrín, arme un expediente. Mencionó que respetarán las resoluciones para garantizar la vida del niño y de la madre. Es así que la comisión, en la sesión de hoy, habría estado abocando conocimiento y posiblemente calificando el juicio político a la señora fiscal. Sin embargo, se nos ha remitido una resolución del CAL respecto a la suspensión de plazos y de igual manera se nos ha remitido, más bien nosotros lo hemos buscado, el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado respecto a la suspensión del juicio. Cabe puntualizar que el proceso de juicio político fue planteado por la asambleísta correísta Gisela Garzón, quien acusó a la titular de la Fiscalía de incumplir sus funciones. Su tratamiento estaba previsto luego de que concluya el proceso en contra del exministro del Interior de Guillermo Lasso, Juan Zapata. Justamente el lunes 20 de mayo, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe en el que se recomendó el juicio político. El pasado 16 de mayo, Diana Salazar anunció que estaba embarazada y solicitó a la Asamblea que se garantice su derecho constitucional a tener un embarazo en paz y que llegue a término, sin estrés, del que ya significa llevar a cabo sus responsabilidades como fiscal. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, aseguró que la legisladora Gisela Molina solo busca notoriedad. Esto luego que el lunes pusiera una denuncia en su contra en la Fiscalía. La asambleísta, que en su momento fue denunciada por Guillermo Lasso, de pedir ministerios,
pedir hasta dinero en efectivo a cambio de votos, lo único que está haciendo es tratar de subir su perfil político. Yo no puedo perder el tiempo teniendo tanto trabajo dentro de la comisión. Yo seguiré actuando como lo he venido haciendo desde el día 1, colaborando con la Fiscalía y enviando toda la información que me requiera. Además, recordemos que los asambleístas tenemos inmunidad parlamentaria, entonces la asambleísta Molina, lo único que trata es tener palestra pública. Tras el fallo de un juez, Patricio Chávez de la Revolución Ciudadana podrá volver a ocupar su curul en la Asamblea Nacional. Recordemos que el legislador desde el pasado 16 de abril tuvo inconvenientes para ingresar al Parlamento, ya que un certificado del Ministerio de Trabajo dejaba en evidencia que no podía ejercer un cargo público debido al señalamiento de un informe de la Contraloría aprobado en 2018. Sin embargo, este lunes un magistrado dejó sin efecto el oficio de dicha institución de control luego de detectar una irregularidad. Ahora el legislativo está en la obligación de devolver a Chávez sus funciones parlamentarias. Hemos ganado, sino porque se ha hecho justicia, porque se ha ratificado la confianza en la justicia y además porque se han hecho valer los valores democráticos y los cimientos de la nación. Por hecho de ser un opositor no se puede pasar por encima de los derechos constitucionales y convencionales de Patricio Chávez Zavala. El juez ha detectado, me parece que en forma correcta, en forma absoluta, que efectivamente esos derechos han sido vulnerados y ha mandado a que la Contraloría, conjuntamente con el Ministerio del Trabajo, que es la causa basal sobre la cual aparece todo este problema, corrijan sus registros y lo hagan de manera como lo prevé la norma, la Constitución. Entonces, eso significa que Patricio seguirá siendo asambleísta, no puede ser suspendido y tendrá que seguir representando al pueblo de Pichincha. Momento de la primera pausa comercial, amigos, pero enseguida volvemos con temas relacionados a la crisis energética. Quédese en nuestra sintonía, ya volvemos. Al volver del corte. En El Oro dan golpe a estructura considerada por el gobierno como narcoterrorista. ¿Cuál es y a qué hechos estarían implicados? Los detalles más adelante. Regresamos para contarles que en el marco de la crisis energética, 32 nuevos motores de generación se instalan en la central termoeléctrica de Quevedo. Cuando entren en operación, sumarán 54.4 megavatios al sistema nacional interconectado. En agosto de 2024 se prevé que entren en operación los 32 nuevos motores de generación eléctrica en la central termoeléctrica de Quevedo, cuyo proceso de montaje e instalación ya se está realizando, según informó el ministro de Energía encargado Roberto Luque. Con estos motores, cuyo costo fue de más de 65 millones de dólares y fueron adquiridos por la Corporación Eléctrica del Ecuador de forma directa y sin concurso público, se añadirá aproximadamente 54,4 megavatios al sistema nacional interconectado, en medio de una crisis eléctrica que, como ha reconocido el propio Luque, no está superada. La central termoeléctrica Quevedo en la provincia de Los Ríos, cuya operación inició en mayo de 2011, fue considerada la más grande del país. Sin embargo, actualmente su capacidad de generación es de 47 megavatios. Cabe recordar que los apagones generalizados están suspendidos hasta el 26 de mayo, gracias a la mejora en los caudales de las principales hidroeléctricas del país. En el intento de superar la crisis, el gobierno ha dicho que trabaja en la compra y alquiler de energía térmica, con barcos generadores y motores en tierra, cuyos primeros contratos espera confirmarlos antes que finalice mayo. Asimismo, el plan es recuperar generadores termoeléctricos hasta llegar a una disponibilidad del 94% en diciembre de este año, mientras que también se tiene prevista la interconexión con Perú y nuevos proyectos de generación relacionados a energía renovable. Tania Loor, Noticias Oromar. Este martes 21 de mayo se registraron cortes de energía en 9 sectores de Quito. Los apagones se dieron en medio del anuncio de restricciones de energía eléctrica en otras provincias del país. 9 sectores del norte y sur de la capital de la República registraron cortes de energía eléctrica este martes, según informó la empresa eléctrica Quito por trabajos de mantenimiento programados.
Pese a esto, según los usuarios, la empresa no especificó con anterioridad los horarios, ocasionando múltiples molestias. La EEQ, en cambio, ratificó a través de sus redes sociales que el grupo operativo ejecutará las obras con el objetivo de verificar que los dispositivos energéticos se encuentren en adecuadas condiciones. Añadió que para realizar los trabajos de mantenimiento se enviaron mensajes de texto a los clientes de los sectores con 48 horas de anticipación. Por lo tanto, la suspensión del servicio es programado y preventiva, con el fin de mantener operativa la red. Los sectores que se vieron afectados por los apagones fueron el Batán, el Parque Metropolitano, Tolontag, Amaguaña, La Forestal, San Fernando de Guamaní, Quitumbe, Santa Rita y la ciudad de Ibarra. Es importante decir que el anuncio se realizó horas después de la confirmación de una nueva jornada de apagones en las provincias del Guayas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Bolívar y Sucumbíos. Esta medida se aplicó en horarios de 3 horas, debido a trabajos para asegurar el óptimo desempeño de las distintas unidades de negocio y no por la crisis energética. Como parte de los trabajos, la empresa eléctrica Quito realiza el cambio de conductores, cajas de protección y aisladores. También reemplazará postes en mal estado. Además, da mantenimiento de centros de transformación e instala estructuras. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Este martes, en la Contraloría General del Estado, los cuadros de los ex titulares de esta entidad, Pablo Celi y Carlos Polit, fueron cubiertos como parte del proceso de depuración. En la Contraloría, la pared donde se encuentran los cuadros de todos los titulares de esta entidad de control de los recursos públicos tiene este martes a 2 cuadros cubiertos y con la leyenda persona no grata para la Contraloría, vergüenza nacional. Javier Torres, Contralor General, señaló que el comité de servidores de esta entidad decidieron tapar los cuadros de Carlos Polit y Pablo Celi como un acto de depuración de la entidad. El Contralor ha dicho que ambos exfuncionarios no cometieron solos los actos de corrupción, ya que existen 26 funcionarios que están siendo investigados. Hemos revisado los juicios que tienen los servidores. Afirmó que los procesados siguen en funciones en la entidad de control, pero que han sido removidos a otras dependencias. Las investigaciones que están en Fiscalía tendrán que demostrar si en verdad cometieron algún delito, tendrán que ser separados de esa manera. Carlos Polit fue contralor por aproximadamente una década en el gobierno de Rafael Correa. En nuestro país fue sentenciado por corrupción y se mantuvo prófugo en Estados Unidos, país que lo encontró culpable y sentenciado por lavado de activos. Pablo Celi fue sentenciado en febrero del año pasado junto a Pablo Flores, ex gerente de Petroecuador, a 13 años de cárcel por ser autores y líderes de un grupo estructurado cuyo fin consistía en obtener beneficios económicos a cambio de desvanecer glosas. En la Contraloría también se investigan los patrimonios de 40 funcionarios. Se conoció que los patrimonios de los procesados presentan inconsistencias. Salud Pública. El presidente de la República, Daniel Noboa Sin, lideró la primera ronda de patrocinios por la nueva infancia, que es una iniciativa de la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Por eso quiero anunciarles que los contribuyentes que aporten a programas sociales de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil tendrán un incentivo tributario del 150% adicional sobre el monto de los patrocinios. Esto significa que las empresas pueden deducir una cantidad mayor de su base imponible en el impuesto a la renta por apoyar proyectos de agua segura, educación, consejería, participación familiar, entre otros. Actualmente existen 13 proyectos calificados y listos para ser patrocinados, que requieren de aproximadamente $50 millones para su ejecución. Hay estudios que señalan que por cada dólar invertido en la nueva infancia se genera un retorno de hasta $17. Es decir, que los recursos destinados a la infancia no solo se recuperan, sino que se multiplican significativamente. Desde el Gobierno Nacional del presidente Daniel Noboa se han garantizado y destinado $350 millones para atender esta causa, enfocada en las familias más vulnerables. Actualmente son más de 600,000 beneficiarios de la estrategia Crece sin Desnutrición Infantil. A través de este trabajo, el Gobierno Nacional, las familias acceden a servicios de salud para gestantes, niños y niñas, servicios de desarrollo infantil, inscripción temprana, agua segura.
Todo esto es un paquete de servicios. 21:45. Gracias por seguir con nosotros. Durante el feriado del 24 de mayo, el IVA se reducirá al 8% en el sector turístico. El objetivo es la reactivación. Ecuador se alista para disfrutar el quinto feriado del año que conmemora la batalla de Pichincha. Los días de asueto serán entre el viernes 24 y el domingo 26 de mayo. Durante los días de descanso, todos los servicios definidos como actividades turísticas reducirán el impuesto al valor agregado del 15 al 8%, entre los que constan alojamiento, alimentos, bebidas y entretenimiento, agenciamiento turístico, transporte turístico, organizadores de eventos. En ellos se contemplan congresos y convenciones, reuniones, incentivos, conferencias, ferias y exhibiciones. Además, centros de convenciones, entiéndase por ello, salas de recepciones y salas de banquetes, guianza turística, centros de turismo comunitario, parques temáticos y atracciones estables, balnearios, termas y centros de recreación turística. Los prestadores de servicios turísticos están obligados a obtener el registro de turismo y licencia única anual del funcionamiento para cada una de las actividades que realicen. Los contribuyentes autorizados para aplicar la tarifa reducida son aquellos que consten en el Catastro Nacional de Establecimientos y cuentan con el registro. El objetivo de la reducción del IVA es impulsar la reactivación del sector turístico en el país, y es que el gobierno busca promover el desplazamiento de los ciudadanos a las diferentes regiones del Ecuador y así dinamizar la economía. Cabe recalcar que el Servicio Nacional de Rentas Internas informó que en caso de que los contribuyentes apliquen la tarifa reducida sin cumplir con las condiciones para hacerlo, deberán asumir y pagar el valor del impuesto no percibido. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y Ecuador aún espera la aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional para recibir el desembolso del nuevo crédito. Revisemos en qué etapa está el acuerdo financiero. A pesar que el 25 de abril el Fondo Monetario Internacional anunció que alcanzó un acuerdo a nivel técnico con Ecuador para un nuevo crédito por $4.000 millones, aún falta la aprobación del acuerdo técnico en el directorio del organismo multilateral. Lo complejo de esta fase es que aún no hay una fecha definida para tratar el caso del país, de ahí que toca esperar hasta que exista un espacio en la agenda del multilateral, aunque expertos en el tema consideran que el caso se podría resolver como fecha límite en junio de 2024. Una vez aprobado en el directorio del FMI, los desembolsos previstos en el nuevo programa de crédito con Ecuador se realizarán de manera relativamente rápida, es decir, 2 o 3 días después. Cabe recalcar que el directorio ejecutivo del FMI está compuesto de 24 miembros, que normalmente toman decisiones basadas en consenso, pero en ocasiones pudieran no alcanzar la unanimidad. El nuevo programa de crédito entre Ecuador y el multilateral es de tipo servicio ampliado, que tendrá un plazo de 48 meses. El programa SAF es un acuerdo que proporciona asistencia financiera a los países que tienen deficiencias estructurales en sus cuentas fiscales, que tardarán tiempo en resolverse. El nuevo acuerdo es clave para Ecuador, que tiene presiones de pago de deuda externa entre 2024 y 2026, incluso con el propio FMI. En estos 3 años, el capital de deuda externa que Ecuador debe pagar sumaría $9.294,7 millones, con varios acreedores. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Viviana Veloz, asambleísta por Revolución Ciudadana, envió una solicitud de información al ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, sobre el monto de la deuda pendiente del gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados. En el escrito, Veloz también pide que se informen los motivos por los cuales hasta la fecha no se han realizado las transferencias correspondientes a los meses de febrero y marzo respecto al modelo de equidad territorial a los GATS provinciales de Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Manabí, Cotopaxi y Azuay. Un operativo de seguridad se montó en los alrededores de la Escuela Ciudad de la Tacunga en el Guasmo Sur. Este centro educativo había sido señalado como de alto riesgo. La Escuela Ciudad de la Tacunga es considerada de alto riesgo, pues en el sector que está ubicada en el Guasmo Sur operan grupos terroristas que en más de una ocasión han amenazado con realizar ataques. De allí que la policía se hizo presente. Efectivamente estamos realizando este tipo de intervenciones con el fin de dar seguridad a los estudiantes y padres de familia. Efectivamente, el Distrito Sur cuenta con 85 unidades educativas bajo nuestro control. Dentro de una de ellas está
la unidad educativa Ciudad de la Tacunga. Los padres de familia y demás ciudadanos que a la hora del ingreso a clases transitaban por ese sector se mostraron de acuerdo con la medida. Está muy bien porque con tanta delincuencia que hay, así podemos andar rodando mejor. Y toca colaborar. Claro, hay que colaborar. Perfecto. Los padres esperan que la estrategia se mantenga y no se trate de una cuestión temporal, pues la amenaza de la violencia sigue latente en el Guasmo Sur. Cristian Arias, Noticias Oromar. Las Fuerzas Armadas ejecutaron la noche de este lunes varios operativos en distintos sectores de Puerto Viejo. La finalidad es reducir los delitos en la capital manabita. Después del asesinato de una funcionaria municipal del cantón Puerto Viejo, el alcalde de esta ciudad, Javier Pincay, solicitó al gobierno nacional militarizar la capital manabita. La noche de este lunes 20 de mayo se observó gran presencia militar en algunos sectores de la ciudad de Puerto Viejo. Los uniformados realizaron varias operaciones de control de armas, municiones y explosivos en varios sectores catalogados como de alta inseguridad en la ciudad, entre los cuales se destacan Las Ciudadelas, San Alejo, La Piñonada, Ciudad Perdida, Lea, El Florón, San Pablo, Fátima, El Guavito, Subidita al Cielo y Las Orquídeas. Como resultado de la intervención de los agentes de las Fuerzas Armadas, se logró la incautación de un vehículo que estaba reportado como robado, una gramera, 3 celulares, 150 dosis de droga, una carabina, 4 cartuchos, un explosivo. 2 hombres fueron detenidos también en delito flagrante. Los hoy detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para la audiencia correspondiente. Por su parte, la ciudadanía ve con gran agrado este tipo de operativos y espera que sean constantes. Willy Quinde, Noticias Oromar. Tras un operativo ejecutado en Machala, provincia del Oro, 3 integrantes del grupo catalogado como terrorista Los Lobos fueron detenidos. Los implicados habrían participado en varios hechos violentos en la localidad. Entre los indicios se encuentran un arma de fuego, una alimentadora, 13 cartuchos, un terminal móvil y dinero en efectivo. Agentes policiales localizaron y capturaron al quinto más buscado de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. El hombre, identificado como Franton E., estaba siendo buscado por el delito de violación. El sujeto fue detenido luego de labores operativas e investigativas ejecutadas en la provincia. De manera inmediata fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. De esta manera nos despedimos. Gracias por su compañía. Enseguida empieza BLN. Buenas noches.